Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El consumo de azúcar en los niños, bueno, no solo azúcar como tal, sino de hidratos de carbono de absorción rápida, podríamos decir que es muy elevado, sobre todo si lo comparamos con épocas anteriores. Pero es que realmente el azúcar es súper adictivo. Cuando hablamos del consumo de azúcar en niños, muchas veces no somos conscientes realmente de la cantidad de azúcar que están consumiendo casi desde el momento en el que se levantan. Y todo esto se ha visto además que se ha ido traduciendo paulatinamente con el transcurso de los años en la aparición de enfermedades en los niños que no eran habituales en esta franja de edad. Hablamos de unas altísimas tasas de sobrepeso y de obesidad en la población infantil y además de tasas de aparición relativamente altas de diabetes tipo 2, de hipertensión y de problemas o avance de problemas cardiovasculares, algo que tradicionalmente siempre se ha asociado a la edad adulta y nunca a la etapa infantil. Y sin embargo, actualmente estamos viendo niños que desarrollan a edades tempranas resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Todo esto nos lleva a pensar que evidentemente el consumo de azúcares de la dieta de los niños no es para nada adecuado ni beneficioso en la mayoría de los casos, evidentemente. Pero que muchas veces, como os digo, no somos conscientes y decimos, no, si mi hijo no toma golosinas o mira, si es que toma el yogur sin azúcar. Bueno, pues sí, dos cosas que nos reducen en parte ese consumo de azúcar, pero tenemos muchísimos alimentos especialmente preparados para la etapa infantil con exceso de azúcares añadidos. De hecho, que empezamos desde el desayuno, en el momento en el que los niños se levantan de la cama, galletas, magdalenas, bollería, repostería, incluso un alimento supuestamente más beneficioso, los cereales para el desayuno, los cereales infantiles para el desayuno, añado esa palabra, la coletilla, son probablemente los alimentos que más azúcares añadidos llevan. Y por lo tanto, ya desde el momento del desayuno estamos incluyendo una cantidad enorme de azúcares. Cuanto más azúcar lleve el desayuno, más azúcar le va a pedir al cuerpo del niño, se lo pide evidentemente su cerebro. Esos picos que se producen enormes de insulina cada vez que ingerimos alimentos muy ricos en azúcares nos llevan, es como una montaña rusa, lo mismo que sube, vuelve a bajar y en el momento en el que baja se activan las señales de hambre. No nos apetecen alimentos salados, nos vuelven a apetecer dulces porque quiere esa insulina volver a subir, volver a bajar, volver a subir y volver a bajar. ¿Qué ocurre? Que esa ingesta alta de azúcares el cuerpo los tiene que utilizar. Las células del cuerpo se tienen que alimentar de esos azúcares. Perfecto, los consumimos, que los niños se mueven mucho. Pues no tanto. Actualmente los niños se mueven mucho menos que antiguamente y por lo tanto tienen, podríamos decir, que unos requerimientos inferiores de hidratos de carbono. Sin embargo, su consumo ha aumentado enormemente. La regulación de la insulina, de la que os acabo de hablar, sería una de las razones por las que el azúcar resulta tan adictivo. Si habéis hecho vosotros como adultos la prueba de un día desayunar mucho dulce, por ejemplo un bollo y un café con leche con azúcar, seguro que os habéis dado cuenta que al rato, a la hora y media máximo, tenéis hambre otra vez y además os apetecen otra vez, igual no dulce, pero sí alimentos ricos en hidratos de carbono. La similitud que suelo hacer yo son las patatas fritas. Es un alimento salado, tan dulce,
o sea, con tanto aporte de hidratos de carbono como un alimento dulce. Por lo tanto, dependiendo del momento del día, nos puede apetecer más una cosa u otra. Pues eso mismo les pasa a los niños. Es decir, si desayunan dulce, ¿qué ocurre? Que les da un chute de energía, pues perfecto, van súper espabilados al colegio. Pero esa energía cae en picado cuando están en clase. Y como en clase no tienen que comer, a no ser que nosotros les hayamos preparado también el almuerzo, que seguramente llevará algún alimento hiperpalatable, galletas, snacks, aperitivos, tanto dulces como salados, entonces vuelven a aumentar los niveles de energía, pero a la hora y media vuelven a caer y se encuentran nuestros hijos en un sub y baja, como os digo, en una montaña rusa de energía, cansancio, todo el día. Y eso llega a fatigar, a cansar, no al niño, a las células. Y al final no saben muy bien a qué atenerse y es cuando se produce esa resistencia a la insulina. Vale, ahora porque me des más azúcar, yo no lo necesito, así que no lo voy a usar. Aumentan los niveles de glucemia en sangre y corremos el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2 a edades tempranas. Bueno, además, esa cantidad de azúcar, que como os digo resulta muy adictiva cuando comemos azúcar o alimentos dulces, normalmente queremos más, nos cuesta mucho parar de comerlos, especialmente cuando se combinan con grasa o azúcar, grasa y sal. Las famosas patatas fritas, los helados, la repostería industrial, todo eso se lo sabe de maravilla e incluye esos 3 ingredientes en su elaboración. Son alimentos que son dificilísimos de controlar la cantidad. Si tú le das un paquete de galletas a un niño, se lo puede terminar entero. Por muy grandes que sean las galletas, por muy imposible que nos pueda parecer que se lo termine. En galletas de chocolate, por ejemplo. Bueno, pues es que en ese caso le estamos poniendo una prueba durísima a nuestro hijo, de manera que le estamos además obligando a tener un autocontrol en una edad en la que realmente el autocontrol del apetito es innato, pero estamos ofreciendo alimentos que bloquean ese autocontrol. Por lo tanto, estamos educando a la contra, al sistema de regulación del hambre, de la saciedad de nuestros hijos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nunca pueden comer galletas? No, pero que no debe ser un alimento habitual y que no debemos darle un paquete de galletas a un niño, sino su cantidad, la que consideremos que es la que necesita. Digo consideremos porque necesitar no necesita ninguna realmente, pero evidentemente si un día queremos dar el capricho de tomarse unas galletas de chocolate, pues no podemos dejar que se consuman en exceso, porque ese exceso va a pedir más exceso y al día siguiente va a querer más y al siguiente más y al siguiente más. Es decir, cuando se consume azúcar, las cantidades van en aumento y además se produce una modificación de la percepción del dulzor. Si yo, por ejemplo, a mi hijo le pongo una cucharadita de postre de azúcar al yogur, al cabo del tiempo igual, si le dejo que se sirva, él no se va a poner una cucharadita, se va a poner 1,5 y ahí cada vez un poquito más. ¿Por qué? Porque cada vez ese yogur le va a saber menos dulce, incluso si lleva azúcar, por esa modificación de la percepción del dulzor en las papilas gustativas. Pero es que además los alimentos dulces o ricos en hidratos de carbono de absorción rápida son capaces de activar el centro del placer en nuestro cerebro. Y en el caso de los niños esto nos puede conducir a tener hambre emocional, es decir, a que cuando estoy triste, cansado, tengo deberes, enfadado, lo he pasado mal en el colegio, pues la tendencia sea siempre a incluir o a ir al armario a coger alimentos dulces para solucionar ese problema emocional, ¿no? Porque ese dulce a los niños les hace sentirse bien.
más activos, más contentos, más felices, pero no es la solución, evidentemente, porque crea una adicción y un mal comportamiento, una mala relación con la comida, pensando que el consumo de estos alimentos es la solución a los problemas. Por lo tanto, ya desde pequeños estaríamos fomentando, como os digo, una mala relación con la comida. ¿Y qué tenemos que hacer para reducir el consumo de azúcar? Porque os he hablado del desayuno, dulces, repostería, snacks, pero por ejemplo, salsas comerciales llevan siempre, prácticamente siempre, azúcares añadidos, es decir, incluso alimentos de consumo habitual, saludables, algunas conservas. Podríamos decir también que lleva azúcar añadido, bueno, aparte de las salsas, mermeladas, por supuesto, es decir, no solo alimentos dulces, a veces incluso alimentos salados como una salsa de tomate comercial. Tendríamos que revisar etiquetas e ir reduciendo paulatinamente, poco a poco, no de la noche a la mañana, el consumo de azúcar, que no es necesario que sea cero, pero sí es necesario que sea adecuado para la edad de los niños. La Organización Mundial de la Salud nos dice que no debemos superar los 25 gramos de azúcar diarios. Si os ponéis a sumar todo lo que consume un niño desde que se levanta, os aseguro que en la mayoría de los casos supera con creces esos 25 gramos. Y además, tener en cuenta que reducir los azúcares libres, de absorción rápida, en la dieta de un niño no significa quedarnos sin hidratos de carbono. Las frutas, las verduras, los cereales, es decir, todo aquello que incluimos de manera saludable. Los cereales, en este caso estoy hablando de arroz, pasta, pan integral o pan de masa madre, es decir, cereales no dulces del desayuno. Bueno, hecho este apunte, bueno, pues todos estos alimentos, las legumbres considerados saludables, también nos aportan su ración, su cantidad de hidratos de carbono. Cuando hablamos de azúcares, nos estamos refiriendo a otro tipo de hidratos de carbono que no son beneficiosos para la salud, que si un día se toman puntualmente no pasa nada, pero no deben ser rutinarios y menos en cantidades excesivas, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos en las dietas infantiles. Y otra cosa, las prohibiciones en los niños no funcionan, porque muchas veces se comparan con los niños de su alrededor y aquellos niños, por ejemplo, que han tenido prohibiciones muy estrictas de consumo, por ejemplo, de chuches, de bollería en sus casas, cuando salen, tienen algo de libertad, algo de dinerito para manejar, se pegan atracones, es decir, comen lo que no habían comido hasta entonces. Por lo tanto, vamos a educar en el consumo de estos alimentos y no en la prohibición, que no educa realmente. Podemos hablar de todos los perjuicios, de todo lo malo que tiene el abuso, pero si prohibimos, todos sabemos que lo prohibido nos atrae en cierta manera, si prohibimos podemos estar obteniendo el efecto contrario. Igual retrasamos un poco, ¿no? Ese consumo de hidratos de carbono, de ese consumo de azúcares, pero realmente no estamos solucionando el problema. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.